Hola, buenas tardes. Vamos a ir ahora al capítulo 9 de Apocalipsis. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, ayúdanos en esta tarde, Señor. Muchas gracias también. Y te pedimos que tú nos ayudes a entender tu palabra. Tú quieres abrir nuestros ojos, Señor, a las realidades que no podemos ver con nuestros ojos naturales, que no podemos tal vez palpar o mirar con nuestros ojos, Señor, físicos, pero eso no significa que no exista, eso no significa que no esté ahí, Señor. Tú eres el que abre nuestros ojos, no solamente al presente, pero también al futuro, Señor. Así que, Señor, hoy queremos reconocer que tú eres el Dios que no solamente sabe el futuro, eres el Dios que gobierna y determina el futuro, Señor. Hay mucha gente que sabe el futuro, que dice saber el futuro, pero tú eres el Dios que no solamente lo sabe, eres el Dios no solamente que lo anuncia, pero eres el Dios que lo gobierna y que hace que eso suceda, Señor. Muchas gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el capítulo 9 dice, empieza con el versículo 1, dice, el quinto ángel tocó la trompeta. Estamos ubicados a manera como de remembranza. Hemos visto que el Cordero abrió los sellos del libro que está en la mano del que se ha sentado en el trono. El Cordero de Dios por su dignidad abrió el libro que tenía 7 sellos o tiene 7 sellos y abrió el primer sello, el segundo sello, el cuarto sello, el quinto sello, ya lo vimos, el sexto sello también. Hubo un intermedio entre el sexto y el séptimo y comenzamos ayer con el séptimo sello y al abrir el séptimo sello dice que aparecieron 7 ángeles y a cada ángel se le dio una trompeta y entonces comenzamos a ver cómo el primer ángel tocó una trompeta, la primera trompeta, la segunda trompeta, la tercera trompeta, la cuarta trompeta y cuando terminó el toquido o el toque de la cuarta trompeta vino otro ángel que proclamó: ay de los que moran en la tierra, porque dijo 3 veces ay, ay, ay. En Apocalipsis existen esto, los tres ayes que están relacionados con las últimas 3 trompetas del séptimo sello. Entonces, hoy vamos a ver, si mucha gente cuando piensa en Apocalipsis o piensa en los 4 jinetes del Apocalipsis, piensa en algo caótico y muy difícil, pero los 3 ayes de Apocalipsis son peor, o sea, los sucesos que se narran y que van aconteciendo en Apocalipsis se ponen cada vez más difíciles o más oscuros, más complicados para la gente que vive en la tierra. Y dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi que una estrella había caído del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Los judíos, los hebreos consideran o creen que en la tierra, en el centro de la tierra, hay un gran pozo, hay un gran abismo, y que se entra por medio de una abertura muy estrecha que está cerrada. Y dice que eso sucedió. Entonces ocurre que cae una estrella y se le da la autoridad, le da la llave del pozo y abrió el pozo del abismo. Y los hebreos dice que en ese pozo viven todos los demonios. Dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y fue oscurecido el sol y también el aire por el humo del pozo. Qué tremendo, o sea, el sol mismo es oscurecido por el humo que sale de ahí. Esto que está sucediendo, recordemos, no sucedería a menos que Dios no lo permitiera, y no solamente que no lo permitiera, que no ordenara que así fuera. Este pozo fue abierto. Recordemos, todo lo que va a salir de ese pozo no tiene autoridad si Dios no se la concede, no tiene autoridad si Dios no la da, porque tan es así que nada de lo que existe en ese pozo pudo tener autoridad para abrirse por fuera. Debió el mandamiento abrir ese pozo por fuera. Vino y se le dio la llave para abrir ese pozo. Y entonces dice el versículo 3, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Ahora, el sol se oscurece. Cuando una persona no es expuesta al sol, vamos a ver unas plagas. Esos son plagas tremendas. Dice, del humo salieron langostas sobre la tierra y les fue dado poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les dijo que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Ahora, no me quiero meter en asuntos teológicos, pero
Posiblemente todos estos sucesos a nosotros que creemos en Cristo no nos va a tocar vivirlos. Pues hay una doctrina o teoría teológica que dice, es posible que nosotros sí nos toque vivir los cuatro jinetes del Apocalipsis, pero no nos toque vivir del otro sello en adelante, creo que es el quinto sello, el sexto sello, ya estaremos con Dios en el cielo, y todo eso, todo ese caos que está manifestando no nos va a tocar vivir. Pero dice que aquí que se les dio que no dañaran a ningún hombre de los que fueron sellados con el sello de Dios en sus frentes. Dice, se les mandó que no los matasen, sino que fuesen atormentados por 5 meses. ¿A quiénes? A los que no tenían el sello. Fueron atormentados, un tormento muy cruel, muy difícil. ¿Cómo fue su tormento? Dice aquí, su tormento era como el tormento del escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días, dice, o sea, ese tormento que estaba sobre la vida de los hombres que no fueron sellados, que evidentemente no estaban expuestos a la luz del sol, estaban respirando aire contaminado. Dice, en aquellos días los hombres, dice, su tormento era como el tormento de escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero de ninguna manera la hallarán. Anhelarán morir y la muerte huirá de ellos. Imagínate qué tan atormentado puede sentirse una persona que busque la muerte y que anhela la muerte, y lo peor, que no le llega. Esta palabra buscar, que buscarán la muerte, es una palabra que es la misma palabra que Jesús usa en Mateo capítulo 6, cuando dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas les serán añadidas. Esa palabra, busquen el reino de Dios, es la misma palabra que se usa para lo que esos hombres hacen con respecto a la muerte. Ellos buscan la muerte. Cuando no buscamos el reino de Dios, un día la gente que no busca a Dios, que no busca el reino de Dios, buscará la muerte y no le va a llegar a causa del tormento. 5 meses serán atormentados y no podrán morir. No podrán morir, desearán morir, anhelarán morir, pero dice que la muerte huirá de ellos. Dice, el aspecto de las langostas, aquí comienza a describir ese tipo de plaga, o el aspecto de las langostas era semejante a caballos equipados para la guerra. Es decir, estas plagas están bien definidas para atormentar, no salieron solamente para dar un espectáculo, salieron con toda la finalidad y con toda la intención y con toda la encomienda de atormentar. Dice, sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro, y sus caras eran como caras de hombres. Es decir, era ese el aspecto. Esas son unas plagas. Ahora, cuando leemos el libro de Apocalipsis, hay mucha gente que lo toma, hay personas que toman eso como algo muy literal, que van a ver como una langosta. Hasta hay dibujos, si tú buscas en internet vas a encontrar dibujos, imágenes, retratos, pinturas acerca de esta plaga, ¿no? Que tiene una corona, que son como langostas, pero son como caballos a la vez. Dice, tienen rostro, dice, como de hombre. Dice, tienen rostro y tenían cabello como cabello de mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El estruendo de sus alas era como el ruido de carros que con muchos caballos corren a la batalla. Entonces dice que tienen colas semejantes a las de los escorpiones y aguijones. Es decir, cuando una persona vea a uno, va a pensar que es un hombre, pero a la misma vez no es un hombre, es una plaga. Entonces ahí vemos, si se tienen colas semejantes a las de los escorpiones y aguijones, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres durante 5 meses. Pero los que no van a ser dañados son los que tienen el sello de Dios en su frente. Jesucristo dijo una cosa cuando estaba aquí en la tierra. Le dijo a sus discípulos, yo les doy autoridad sobre todo serpiente, le doy autoridad sobre todo poder del enemigo, sobre escorpiones, sobre serpientes, beberán veneno, no les hará daño, dice, sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Dios no tiene contradicción. Cuando Dios otorga autoridad a esta plaga para hacer daño, dice, yo no puedo hacer que esta plaga que tiene autoridad para dañar a los hombres dañe a aquellos a los cuales yo les he dado autoridad sobre esta misma plaga. Entonces, por eso es que no la pueden dañar. Cuando Dios cubre nuestra vida, cuando Dios nos protege, todos sus propósitos están definidos y se cumplirán sobre cada uno de nosotros. Podemos tener confianza en la protección de Dios para nuestra vida. Dice, tiene el versículo 11, esta plaga
tierra tienen sobre sí un rey, el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Sabadón y en griego tiene por nombre Apolión. El primer ay ha pasado. Ese es el primer ay. De los tres ay, que son la trompeta 5, 6 y 7, ha pasado. Esta plaga que dura 5 meses y atormenta a todos los hombres de tal manera que anhelan y buscarán la muerte y no les va a llegar, ha pasado. Y viene el segundo ay. Dice, el segundo ay todavía es peor. Dice, aquí viene aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que han estado atados junto al gran río Éufrates. Fueron desatados los 4 ángeles que habían estado preparados para la hora, para el día, para el mes y para el año. ¿Qué tan preciso es Dios en los sucesos del futuro? Tiene una exactitud atómica, por decirlo así. Dios tiene todo preparado hasta el más mínimo detalle. Dice que existen 4 ángeles junto al río Éufrates que van a ser desatados en una hora determinada, en el día determinado, en el mes y en el año. Hay un momento exacto en que dice, en este momento sucederá. No va a suceder antes, no va a suceder después. Dios tiene todo preparado, el futuro a detalle. Dice, bueno, ya en el camino vemos cómo le componemos. No, Dios tiene tanta sabiduría que compuso todo el final a la más mínima expresión, al detalle más pequeño. Dios lo tiene bien configurado. Dice el versículo 15, fueron desatados los 4 ángeles que habían estado preparados para la hora, día, mes y año, para que matasen. Esta plaga se iba a matar a la tercera parte de los hombres. El número de los soldados de a caballo de esta plaga eran de 2 miriadas de miriadas, era una muchedumbre, era una multitud. Dice, yo escuché el número de ellos, y de esta manera vi en la visión los caballos y a los que cabalgaban en ellos, que tenían corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de los hombres fueron muertos por esas 3 plagas. Entonces, podemos entender que posiblemente esta plaga sea de carácter invisible, pero tiene repercusión en el mundo físico, porque dice que la tercera parte de los hombres fueron muertos por esas 3 plagas. Tal vez la gente cuando sucede eso no los va a poder ver, no va a poder ver al caballo, todo, pero Juan podía ver eso. Por eso oraba al principio, Señor, que Dios nos muestre que las cosas que aunque no podemos percibir con nuestros ojos deben suceder. Nosotros no podemos ignorar el ambiente espiritual que nos puede rodear en la ciudad, en donde vivimos, en la familia. No podemos ser ignorantes que hay seres espirituales a nuestro alrededor que tienen influencia en el mundo material, y dice que esta tercera parte de los hombres fueron muertos por esas 3 plagas, por el fuego, por el humo y por el azufre que salían de la boca de ellos, pues el poder de los caballos están en sus bocas y en sus colas, porque sus colas son semejantes a serpientes y tienen cabezas con las cuales hieren. Dice, los demás hombres, y aquí casi vamos a terminar este capítulo, dice, los demás hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aún así se arrepintieron. Y esa es la tragedia de ser un sobreviviente a esas 2 plagas. La primera plaga fue la encomienda de no matar a nadie. La segunda plaga mata a la tercera parte de los hombres, y los hombres que sobrevivieron, la tragedia de un sobreviviente a una plaga es que no se arrepintieron de las obras de sus manos para dejar de adorar a los demonios. Es decir, ellos pueden concluir, sobrevivimos, pero tal vez sobrevivimos porque tuvimos más fuerza física, porque tuvimos los recursos para protegernos, porque tal vez éramos buenas personas. Pero dice aquí, ellos sobrevivieron, pero a pesar de que sobrevivieron, a pesar de que vieron en la manifestación física de los juicios de Dios sobre la tierra, dice que no se quisieron arrepentir. ¿Qué significa? Que no cambiaron sus conclusiones profundas, no cambiaron su manera de pensar y no se arrepintieron de lo que hacen con sus manos para dejar de adorar a los demonios. Es decir, ellos seguían adorando a los demonios, seguían adorando a las imágenes del oro, de plata y de bronce, de piedra y de madera. ¿Qué crees que? O sea, eso estamos hablando oro, plata y bronce, estamos hablando de las cosas financieras, y piedra y madera, estamos hablando de los bienes materiales. Esos 2 aspectos son muy poderosos en la vida de las personas. La gente es capaz de dejarlo todo a veces por dinero y por posesiones materiales. Y dice aquí, las cuales no pueden ver,
ni oír, ni caminar. Es lo que Dios estaba revelándoles a ellos. Miren, esas cosas que ustedes adoran, no pueden ver, no pueden oír, no pueden caminar, y no se quisieron arrepentir. Dice, tampoco se arrepintieron de los homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Vemos cuál es el propósito de Dios para esas plagas. Es que nos arrepintamos, que los seres humanos se arrepientan, que se den cuenta, hey, esta vida es finita, esta vida se acaba pronto, esta vida es temporal. Reconoce, voltea tus ojos al cielo y date cuenta que Dios es eterno y Él quiere traer salvación a tu vida. Arrepiéntete de tus malas obras. Ese es el pensamiento que Dios quiere poner en nuestra mente en este tiempo, que podamos evaluar nuestra vida y saber que Dios un día llamará a juicio a todo, y tenemos que estar conscientes de que Él nos ama y por su amor Él nos corrige. Muchas gracias por esta tarde. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana con el otro video. Muchas gracias.